Partamos ahora de la base que tenemos una serie de transmisores y receptores que pueden alternar roles. Un transmisor en algún momento puede convertirse en un receptor, ¿no es cierto? Tal vez la comunicación es bidireccional. Hay una información que fluye de uno al otro y después hay una respuesta del otro al uno. Y supongamos que tenemos un escenario como el que se muestra acá en la figura. Y la pregunta que surge es: ¿qué tipos de servicios de comunicaciones se pueden ofrecer, se pueden realizar a través de, en un escenario como ese? Entonces, tal vez enumerémoslo. Hay varios tipos de servicios de comunicaciones. Tipos de servicios de comunicaciones. El primero de ellos es el más antiguo: broadcasting. También se llama en inglés point to multipoint. Y básicamente se refiere a la noción de que hay uno que transmite y muchos que reciben. Este es el caso clásico de la radiodifusión. El dial AM, el dial FM, la televisión abierta, por aire, típicamente. También es el caso, por ejemplo, de la televisión satelital. Hay un satélite, o a veces son varios, pero supongamos que hay un satélite que apunta a una cierta zona geográfica y todos los que están en esa zona geográfica con la capacidad de recibir esa señal pueden recibirla. Entonces, de uno a muchos. Y esto se llama broadcasting. Entonces hay un transmisor, muchos receptores. Y generalmente se trata de una comunicación unidireccional. Esto significa que los roles no se intercambian, o sea, los que reciben siempre reciben y el que transmite es el que siempre transmite. Y el que siempre transmite no tiene electrónica y capacidad para recibir, y viceversa, el que recibe no tiene electrónica y capacidad para transmitir. Y como suele ser, no siempre, una noción de radiodifusión, de televisión, de difusión de televisión, no hay un problema de privacidad. No hay problema de privacidad. Lo que se transmite es para todos y suele seguir reglas, ¿no es cierto?, de información pública y no transgredir temas de privacidad. Y eso en realidad porque el mensaje está dirigido a todos. Ahora, lo que a veces hay es una cosa que vamos a llamar control de acceso.
Y eso típicamente es una restricción comercial para que el servicio sea rentable, para que alguien pague por una suscripción para poder consumir esos contenidos. Entonces, es un control comercial mediante típicamente suscripciones para rentabilizar la difusión, la difusión, sí. Ese es un primer tipo de servicio de comunicaciones. Uno a muchos. Por el otro extremo, hay un servicio que se llama unicasting. Y aquí tal vez lo que podemos decir es llamarlo, tal como se hace en inglés también, point to point. De uno a uno. Es decir, desde un transmisor específico a un receptor específico. Y cuando uno quiere destinar esa transmisión a un receptor, a un destinatario específico, es necesario identificar los destinatarios. Entonces, la separación o identificación de los destinatarios es un tema. Y hay varias formas de hacerlo. Por ejemplo, una opción es usar medios físicos distintos. El ejemplo tal vez más simple es alguna forma de red cableada de todos con todos, y cada transmisor sabe a través de qué línea encuentra a qué otro destinatario y sabe que solo está ese un otro destinatario en esa línea, entonces pone ese mensaje en el cable que corresponde, y con eso se logra entregar la información al destinatario deseado. No es eficiente el esquema que acabo de decir, pero es una forma de hacerlo. Entonces aquí, por ejemplo, pongamos acá ejemplo, conductores eléctricos distintos. También pueden ser enlaces inalámbricos direccionales. Una pequeña antenita parabólica que establece un enlace en una dirección muy específica, donde del otro lado hay una antena también muy orientada que recibe esa transmisión. Hoy en día también es muy común
Free Space Optical Communications, donde uno con un rayo láser comunica mediante luz, simplemente sin fibra óptica, se comunica con algún sensor, algún detector en el otro lado. En ese caso el medio físico no es distinto, ¿no es cierto? Simplemente el láser sigue un camino muy individual que no es posible de detectar por otros receptores en otras ubicaciones geográficas. Y la otra forma, probablemente por lejos la más popular, es identificar a los distintos destinatarios o receptores en forma lógica. Identificación lógica diferente. Por ejemplo, acá, mediante una dirección IP, dirección de Internet, distinta. O también puede ser una dirección MAC distinta, y menciono estos dos acrónimos sin haber entrado en esa materia y sin haber discutido mayores detalles acerca de ello, en el entendido que la mayoría de las personas hoy en día, sobre todo ¿cierto? El público en este curso, alguna vez ha escuchado, alguna vez todos han escuchado una dirección MAC de un computador, han escuchado, por supuesto, la dirección IP. Y en este tipo de comunicaciones unicast, privacidad es un tema. Es decir, en el momento en que la comunicación es de uno a uno, esa comunicación puede ser muy específica, algo que solo debe enterarse o debe ser conocido, un mensaje que solo debe ser conocido por ese un destinatario. Entonces aquí surge la problemática de la privacidad, pero por otro lado, el control de acceso en realidad no es tema, ¿no es cierto? Porque no necesariamente, aunque puede ser, hay casos. Por ejemplo, cuando uno se suscribe a Netflix, Spotify, ¿no es cierto? La comunicación de ese audio, de ese video, es para el destinatario muy específico. Y es una suscripción que tiene control de acceso. Así que también ocurre eso. Y entre medio de todo esto hay una modalidad que se conoce como multicasting, que es básicamente de uno a muchos, pero no todos, no necesariamente todos. Entonces es una forma de broadcasting en la que los destinatarios son un subconjunto del total. Un ejemplo de esto, tal vez un poco forzado, no lo sé, podría ser algún webinar con inscripción, ¿no es cierto?, donde la transmisión del webinar puede ser relativamente abierta dentro de una red y se puede difundir, pero finalmente son solo algunos los que se suscribieron y los que realmente tienen el acceso a la información, y probablemente haya servidores que se dan cuenta que aguas abajo no hay ninguno de interés, entonces se interrumpe, digamos, la difusión del mensaje ahí. Ahora,
es bien interesante mirar las comunicaciones inalámbricas en este contexto, porque comunicaciones inalámbricas se han vuelto un asunto, un consumo permanente del día a día. Y la verdad es que estas son una forma de multicasting. O también desde cierto punto de vista broadcasting. ¿Por qué? Porque cualquier transmisión que sale al aire, cualquier transmisión de mi computador que tengo aquí enfrente, que está conectado al punto de acceso Wi-Fi que tenemos acá en el techo, esa transmisión la puede recibir cualquier otro dispositivo Wi-Fi, no solamente el que está ahí arriba. Entonces, desde ese punto de vista, esto califica como una situación de broadcasting. Pero eso no significa de que el mensaje y el propósito del servicio de comunicaciones sea de broadcasting. La naturaleza técnica lo hace un broadcast, pero en la práctica es un mensaje unicast de interés privado entre mí y el punto de acceso y el sitio o servidor con el cual yo me esté comunicando. Entonces, en este caso, cada transmisión es broadcasting en el sentido físico, pero unicasting en el sentido lógico. Cada transmisión puede ser recibida o, llamémoslo tal vez más cuidadosamente, escuchada por múltiples o todos los demás nodos, los demás dispositivos en el medio. Y por eso es que hay un tema de compromiso de la privacidad. El gran problema de la privacidad en comunicaciones inalámbricas es que no hay cómo controlar exactamente a dónde llega el mensaje. El mensaje puede llegar a un receptor que no es el destinatario de la comunicación. Ahora, cualquier forma de comunicación finalmente cae dentro de alguno de estas tres formas: broadcasting, multicasting, unicasting, y siempre es bueno tener presente cuál de estos servicios, cuál de estos roles se desea cumplir.